marcado este año de la fe en coincidencia con los 50 años del comienzo del Concilio Vaticano II, de los 20 años de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica, que fue en realidad un fruto preciado del concilio. Recordemos que el Sínodo Extraordinario de los Obispos del año 1985, reunido precisamente para evaluar la aplicación del concilio, le pidió al Santo Padre la elaboración del Catecismo, que finalmente fue promulgado en el año 92. Y también en el mes de octubre el Santo Padre convocó al año de la fe y prácticamente en coincidencia con la fecha, un poquito antes, al sínodo sobre la nueva evangelización en orden a la transmisión de la fe cristiana. Yo quisiera, en primer lugar, poner de relieve algunas cosas así muy brevemente de la Carta Apostólica Porta Fide, más allá de que el Papa tiene una insistencia grande en que se reflexione acerca del acto de la fe y del contenido de la fe. Las dos cosas son muy importantes y creo que en orden a la evangelización tenemos que tener en cuenta, y me lo digo a mí mismo porque realmente Tucumán, como todo el NOA, es una región de fuerte identidad católica, de mucha religiosidad popular. Creo que no tenemos que confiar solo en la fe o piedad popular de nuestros fieles, sino que hay que hacer un gran esfuerzo de comprensión de la fe y un gran esfuerzo de traducción de esa fe a la vida. Así como hay que hacer en orden a la evangelización, sobre eso por ahí volveré un poquito más adelante, en una recuperación de la presencia de la fe en la vida pública, es decir, no concebir la libertad religiosa en términos de pura libertad subjetiva, interior e individual, sino concebirla en otros términos. Pero yo quisiera destacar algunos pasajes de Porta Fide que tienen que ver más bien con la presencia de la fe en lo que uno podría llamar el entretejido social o cultural. El Santo Padre en el número 2 pone de manifiesto que muchas veces en los planteos que hacemos en la Iglesia Católica damos por supuesto que la fe es un presupuesto obvio de la vida pública. Y dice el Santo Padre, de hecho este presupuesto no solo no aparece como tal, sino que en ocasiones es negado. Si antes se podía presuponer la fe como fundamento del tejido social que expresaba esa misma fe, los valores en conexión con la fe, el presupuesto ya no es el mismo en el momento actual. A la vez, en el número 10, vuelve un poco sobre el tema y está explicando que la fe es un asentimiento, que es otro punto muy importante, me parece. Uno tiende a confundir las cosas y pensar que la fe es un sentimiento. La fe no es un sentimiento, la fe es una adhesión de la razón a determinadas proposiciones. Que ciertamente la razón se vea movida por la voluntad a sentir aún aquello que no ve, aún aquello que no se le impone, como se pueden imponer las experiencias empíricas o se pueden imponer las verdades de razón. Cuando uno llega a una conclusión, ese sentimiento es la consecuencia de un razonamiento. Por supuesto, la razón está preparada para discurrir y discurrir lógicamente. En el caso de la fe, junto al original entre los actos humanos, el asentimiento y el pensamiento son simultáneos porque no hay una visión de la verdad. Y por lo tanto, ciertamente, la última raíz de la fe es de orden afectivo, lo cual no quiere decir que se reduzca a los sentidos y al sentimiento, sino que tiene que ver con la voluntad. Pero creo que hay que afirmar muy
fuertemente que la fe es algo que tiene que ver con la razón. Y además poner de relieve lo que tantas veces ha repetido el Santo Padre, que uno se equivoca si piensa que la fe se fortalece ante una razón débil, es todo lo contrario. La fe tiene necesidad de una razón vigorosa, así como la razón tiene necesidad de la fe. Es necesario por eso el diálogo de la fe y la razón, es necesario por eso el diálogo entre la filosofía y la teología. El filósofo le tiene que decir al teólogo que no puede presuponer que todo es tan claro como él lo ve, y el teólogo le tiene que decir al filósofo que no se apure a cerrar un sistema, porque piense que a lo mejor, más allá de sus razonamientos, puede recibir una verdad de la revelación que ciertamente es capaz de comprender con la razón, pero que la razón no puede producir por sí misma. Hablando de esto, justamente de que la fe significa un asentimiento y un asentimiento racional, el Santo Padre habla diciendo que no podemos olvidar que muchas personas en nuestro contexto cultural, aunque no tengan el don de la fe, aunque no pueda uno reconocer en ellos el don de la fe, buscan con sinceridad el sentido último y la verdad definitiva de la existencia del mundo. Esta búsqueda, dice él, es un auténtico preámbulo de la fe, porque lleva a las personas por el camino que conduce al misterio de Dios. Y termina diciendo, la misma razón del hombre, en efecto, lleva inscrita la exigencia de lo que vale y permanece para siempre. Esta exigencia constituye una invitación permanente, inscrita indeleblemente en el corazón humano, a ponerse en camino para encontrar aquel que no buscaríamos si no hubiera ya venido. La fe nos invita y nos abre totalmente a ese encuentro. Todavía en el número 12 dice el Santo Padre que la fe está sometida más que en el pasado a una serie de interrogantes que provienen de un cambio de mentalidad, que sobre todo hoy reduce el ámbito de las certezas racionales al de los logros científicos y tecnológicos. Sí, hace una alusión a la reducción de la razón a razón científica, a razón instrumental, a razón tecnológica, a razón que por ahí se queda solamente en los medios, que a lo mejor no reparen los fines. Pero la Iglesia, dice, nunca ha tenido miedo de mostrar cómo entre la fe y la verdadera ciencia no puede haber conflicto alguno, porque ambas, aunque por caminos distintos, tienden a la verdad. Es decir, el Papa nos invita en este año de la fe a reflexionar sobre el acto de la fe, a reflexionar sobre los contenidos de la fe, a darnos cuenta de la importancia de la fe en el mundo cultural en el que vivimos, en el cual hay que hacer presente nuevamente. ¿Por qué? Porque aún en los países de antigua cristiandad se ve una cierta merma de la presencia de la fe en el entretejido de la vida social, de la vida pública. Y ciertamente un punto fundamental al cual hay que hacer referencia es el Concilio Vaticano II. El Santo Padre ha retomado un discurso que él había pronunciado en el año 2005, apenas, digamos, comenzado su pontificado, a la Curia Romana, precisamente sobre la hermenéutica del concilio. Con ocasión del sínodo ha retomado ese discurso y ha puesto de relieve que hay que practicar una hermenéutica que no sea la de la discontinuidad y de la ruptura. Y además algo muy importante, y es que el espíritu del concilio está presente en los textos, en la letra. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado unas cuantas veces: fulano o mengano, tal institución o tal otra no tiene el espíritu del concilio. Bueno, ¿qué es eso de tener el espíritu sin la letra? ¿Cómo se define el espíritu del concilio?
¿Cómo defino un espíritu? Como yo dijera, bueno, el espíritu de la ciudad de Buenos Aires, qué sé yo. O el espíritu del tiempo, como decían los romanos. ¿Qué es el espíritu del tiempo? ¿Cómo se define esa realidad? Entonces, en ese discurso, el Santo Padre, en el 2005, muestra que con una hermenéutica correcta el concilio verdaderamente puede ser una gran fuerza de renovación en la continuidad. Esta es un poco la clave fundamental. Renovación en la continuidad. ¿Por qué? Porque el concilio no ha sido del todo recibido. Esto no es para que no se asuste, porque los concilios tardan mucho tiempo en ser asimilados. Estamos 50 años de concilio. A mí personalmente me encantaría que estos 50 años de concilio produjeran una suerte de primavera renovadora, de una vuelta al concilio, a los textos, una nueva mirada, porque el concilio, sin lugar a duda, es un don preciado y tal vez, como recordaba el mismo Beato Juan Pablo II, quizá el don más preciado que hemos tenido en el siglo XX. Pero es una realidad que tenemos que saber cómo interpretar al concilio. Y además, fundamentalmente, volver a los textos, ir más allá de los textos, operar con el presupuesto de que los textos no expresan en realidad lo que el concilio quería decir, es sumamente peligroso porque abre la puerta a cualquier tipo de arbitrariedad de interpretación. Así que el Papa distingue entre lo que él llama la hermenéutica de la discontinuidad, que vendría a dividir la Iglesia en preconciliar, posconciliar, que operaría con el presupuesto de que los textos no expresan lo que verdaderamente el concilio quería decir, y hace alguna alusión a ciertos temas del concilio que lograron mayor éxito en los medios de comunicación social, que ya entonces comenzaban a tener su importancia y que hoy día, nadie duda, tienen una importancia creciente. Qué sé yo, por poner un ejemplo, la categoría pueblo de Dios ha tenido más fortuna que otras muchas categorías para pensar la Iglesia que son tan bíblicas como esa, que aparece, por ejemplo, en el número 6 del Lumen Gentium, o que la categoría cuerpo de Cristo, que ocupó un lugar tan importante en la Mystici Corporis Christi, y al cual el concilio le dedica un entero número, que es el número 7. Es decir, y muchas veces esta categoría bíblica ha sido objeto de una interpretación sociológica, tendenciosa. Es decir, al concilio hay que leerlo en su totalidad, hay que leerlo en su equilibrio. Entonces, frente a esta hermenéutica de la discontinuidad y de la ruptura, el Papa propone una hermenéutica de la reforma o de la renovación dentro de la continuidad.